¿Qué tal, gente de ADN Azul? Bienvenidos una semana más, una figura más de Cruz Azul. Y bueno, el día de hoy, como ya vieron en el título, toca Joel Wiki. Pero antes de saludarlo, quería saludar a mi compañera y amiga Aranza. ¿Cómo estás, Aranza? Muy bien, muchas gracias y gracias a Joel por recibirnos. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Hola Frank, muchas gracias por lo de figura, ¿no? ¿Qué tal, Aranza? Buenas tardes. Contento de estar con ustedes, aquí compartiendo un poco las anécdotas. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu presente? Y cuéntanos cómo te va con esta cuarentena. Pues mira, no sé ustedes, pero yo seguramente saldré con un máster en cocina, repostería y diferentes platillos en casa, ¿no? Porque prácticamente no hemos podido salir para cuidarnos en familia también, ¿no? Contento de estar en casa, la verdad que pocas veces tenemos oportunidad de pasar tanto tiempo con la familia. En nuestro caso, estoy pasando muy contento con mi esposa y con mi niña. Y en Cruz Azul trabajando ya en fuerzas básicas, planeando lo que viene la siguiente temporada en caso de que regresemos pronto a trabajar, ¿no? Qué bien, qué bien. Pues bueno, platícanos un poquito cómo será tu llegada a Cruz Azul Hidalgo, porque es donde empiezas pues tu carrera profesional, ¿no? Correcto, yo llegué de muy pequeño a fuerzas básicas. A los 15 años formé parte de las categorías menores y fui creciendo en mis categorías tercera división, segunda división y primera A, que en ese momento se llamaba primera A, en Hidalgo, justamente como lo mencionas. Ahí fue mi debut en el sector profesional y estuve un año y medio más o menos con un proceso ahí entre selecciones menores, eliminatorias del Mundial, un Mundial sub-20 y posterior al Mundial fue cuando me prestaron a Pachuca para posteriormente debutar en Pachuca en el 2003. ¿Desde el inicio tuviste el apoyo de tu familia y de todo esto para empezar con el fútbol? Sí, como son todas las historias, ¿no? De muchos jugadores profesionales. En mi caso, el apoyo de la familia fue importante, ¿no? Antes de llegar a Cruz Azul, en Fuerzas Básicas, yo probé suerte en Monterrey primero, haciendo unas pruebas generales, y estuve en Santos, en Torreón. Estuve participando por ahí un par de meses, 3, 4 meses más o menos. Jugué en las categorías inferiores, pero llegué a Cruz Azul después, en el 98. Y el apoyo de la familia fue clave, ¿no? Siempre estuvieron al pendiente de dónde estaba y sobre todo en el apoyo moral, ¿no? ¿Cómo En fue este, esta, adelante, uy, adelante, Aranza. cómo fue esta adaptación de alguien de Sinaloa llegar a Cruz Azul? Mira, llegamos varios jugadores de Sinaloa, de los Mochis, éramos 4 o 5 jugadores y un par de Nayarit, otros de Guadalajara, éramos como un grupo de jóvenes con la ilusión de poder quedarnos en fuerzas básicas, ¿no? La adaptación yo creo que fue rápida, porque para mí, yo siempre platico ahora con mi esposa, ¿no? Le platico, yo vivía en un rancho en Los Mochis. No era Los Mochis, era un pueblo cerca de Los Mochis. Entonces, yo creo que nunca me sentí como parte de ese lugar, ¿no? Yo siempre quería moverme, salir, jugar, hacer diferentes cosas y la adaptación llegando a México fue rápida porque los compañeros en Casa Club, al llegar a Casa Club, me aceptaron muy bien y hubo una buena química con ellos y la verdad que fue muy, muy agradable poder formar parte de muchos jóvenes en Casa Club. Cuando se da tu pase a Pachuca, ¿cómo te avisan y cómo lo tomas? De decirte, oye, Joel, vas a ir a préstamo a un equipo pues ya de primera. Sí, prácticamente fue de sorpresa. Yo venía regresando de un torneo, me parece que fue el de Francia, el de Toulon, el torneo de la Esperanza, con la selección nacional juvenil, y yo estaba de vacaciones en Los Mochis. Entonces yo recibo una llamada por parte de la gente de Pachuca pidiéndome datos para comprar mi vuelo de regreso a Ciudad de México, posteriormente a Pachuca. Entonces fue raro porque nunca me avisaron de Cruz Azul y al final ya hablé yo con la gente encargada del club y me confirmaron que efectivamente iba a estar a préstamo
el siguiente torneo con el primer equipo. Llegué al club, me recibieron, me dieron estancia y bueno, definimos el contrato por un año. Y fue padre porque yo llevaba ya 3 torneos en Hidalgo, en primera A. Tenía varios minutos ya jugando y tuve la oportunidad de, como la regla de menores te daba la oportunidad de poder jugar más minutos, entonces me consideraron como menor para poder participar en el torneo. Y mi debut prácticamente fue en la jornada 2 contra Tigres, si no recuerdo bien. Y fue muy padre, la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. ¿A quién le avisas primero? O sea, cuando tú te enteras que vas a debutar, cuéntanos ese día, le llamas a tu mamá, a tu familia, no sé, cuéntame. Sí, la segunda jornada del campeonato, siempre el entrenador trabaja de lunes a viernes un plan, ¿no? Hace un plan. Entonces, los miércoles y jueves se hace un interescuadras. Entonces, el miércoles es un interescuadras y al entrenador no le gustó a los centrales cómo se posicionaron en la cancha. Y el jueves hizo un cambio. Entonces, me metió a mí con Gabriel de Anda como centrales y ahí o sea, te das cuenta que vas a debutar, ¿no? Fue padre la emoción y lógicamente al tener comunicación con mi familia, con papás, hablamos el siguiente día y les comenté que probablemente debutaba el sábado, era contra Tigres, para que estuvieran al pendiente de ver el partido y, bueno, la primera noticia fue increíble para ellos, me imagino que sí. ¿Cómo fue esta sensación de llegar a otro club y ser campeón en ese club? Mira, el equipo se armó bien. En realidad empezamos de menos a más. El torneo no fue tan bueno la primera mitad. Fueron buenos partidos, pero no logramos engranar bien como equipo, ¿no? Se fue mejorando conforme a la mano de Bucetich, que era el entrenador. Fue padre poder competir contra rivales interesantes en toda la campaña y tener de compañeros como el caso de Miguel Calero, el caso de Gabriel Caballero, otros muchos con gran experiencia en la liga, en el campeonato. Pero me tocó obviamente la fortuna de poder quedar campeón en un equipo dirigido por una gran mano, ¿no? Como el caso de Bucetich. Fue una gran suerte para mí y logramos en conjunto poder conseguir el campeonato contra un equipo también que era bastante importante, ¿no? Que era Tigres. Cuando regresas a Cruz Azul, bueno, nos hablas de que negociaste el contrato por un año. ¿Era a préstamo o se dan dos ventas, a Pachuca y luego a Cruz Azul? No, lo que yo sé es que era préstamo a Pachuca, de ¿Y Cruz Azul y préstamo. sentiste que en algún momento podías no regresar a Cruz Azul? Pues yo creo que sí, sí, al final de cuentas no había tenido la oportunidad de poder, había entrenado muchas veces como menor o como joven con el primer equipo en Cruz Azul. Estando en primera A, nos mandaban a entrenar o a hacer interescuadras con el primer equipo, o en algunos momentos como para complementar los planteles, ¿no? Como lo hacen ahora los jóvenes. Tuve participaciones con el equipo, pero nunca tuve la oportunidad de debutar con Cruz Azul. Entonces, mi idea o mi plan era debutar, ¿no? Todo joven tiene la ilusión de poder formar parte de un plantel del primer equipo. Entonces, sí llegué a pensar en que a lo mejor mi carrera podía ser con Pachuca. Pero como los derechos pertenecían a Cruz Azul, acabó el torneo, jugué 2 torneos en Pachuca. El segundo torneo nos eliminó justamente Cruz Azul en repechaje. Y acabando el torneo tuve un poco de vacaciones y me hicieron la llamada, o más bien yo pregunté cuál era mi proceso, si me quedo en Pachuca o me quedo en Cruz Azul. Y regresé a Cruz Azul después del segundo torneo. Y en ese punto, ¿cómo te visualizabas tú? Porque bueno, hablamos de 2004, si no me equivoco. Correcto. 2004. Em, 2 años después vas a la Copa del Mundo. O sea, Eh, Estuve en el proceso de la Copa del Mundo para Alemania 2006, pero me decías que cómo me visualizaba. Yo, la verdad, quería, como me formé en el club como jugador de fuerzas básicas desde los 15 años, siempre mi sueño fue jugar en primera división con Cruz Azul.
Es la realidad, ¿no? Entonces, al yo tener después la oportunidad de poder formar parte del club en primer equipo, fue increíble llegar al vestidor, entrar al vestidor del primer equipo y que te den tu playera y que te hagan tu presentación en prensa. Fue la mejor experiencia, creo yo. Todavía más que el debut, porque mi sueño en realidad era jugar en Cruz Azul. Entonces, fue increíble poder hacerlo así. Después viene otros factores también que no me dejaron desarrollarme bien dentro de la cancha, pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Ujú. Retomando un poquito el inicio, ¿por qué Cruz Azul? Yo creo porque es cuestión de Dios, ¿no? Te pone en el camino correcto. Eh, Pudo haber sido Monterrey, estuve a prueba en Monterrey, pudo haber sido Santos también, estuve jugando en Fuerzas Básicas en Santos, pero yo creo que el perfil que mostraba en ese momento como jugador joven, en mis características físicas, rasgos físicos más bien, o físicos, de las capacidades físicas, a lo mejor en ese momento el entrenador de la categoría que me tocaba a mí le gustaron esas características y a lo mejor por eso se dio formar parte de Fuerzas Básicas en Cruz Azul. Y aparte, antes mis hermanos le iban a diferentes equipos y uno de mis hermanos le iba a Cruz Azul, entonces también me gustaba mucho el equipo. Ahora sí platícame esto del proceso del Mundial, porque tenía entendido que tú sí habías ido a Alemania. De hecho, ahí hay un video, no sé con quién estás, pero sales tú escuchando, como dicen por televisión, la lista, y recuerdo que ahí estabas en la lista de la Sí, Volpe. creo que ese fue, me parece que fue en un programa, Los Protagonistas, me parece. Es un programa de televisión. Sí estaba con Kikín, me parece, y la Volpe de una lista preliminar. Éramos 26 jugadores y salían 3 jugadores. De hecho, hicimos la pretemporada con la selección, estuvimos en Acapulco, estuvimos todo el proceso de pretemporada y partido de despedida en el Azteca antes de viajar a Alemania. Entonces, justamente en el último partido de despedida de la selección, en el vestidor, acabó el partido, creo que se ganó 1-0, 2-0. Entramos al vestidor y nos llamó Ricardo Lavolpe en privado. Habló a Jimmy Lozano, era Israel López, puede ser, y yo. Éramos los 3 jugadores que quedamos fuera de la lista preliminar de los 23 jugadores que iban al Mundial de Alemania. Entonces nos hizo la invitación oficial, ¿no? Que si queríamos formar parte de este plantel, podíamos ir al Mundial, pero no íbamos a estar registrados en el Mundial, no podíamos estar en la tribuna. Entonces, cada quien decidió lo que decidió, yo decidí no ir, yo le dije que le agradeciera mucho la invitación, pero que para mí era importante poder formar parte de un plantel para competir en el Mundial, ¿no? Entonces, fue triste, es obvio, estaba muy joven, tenía 23, 22 años, creo. Me hubiera encantado poder jugar un mundial y sobre todo demostrar, ¿no? Que a lo mejor estábamos en ese momento en ese nivel. Para ti, ¿qué nos hablas del proceso de selección mexicana? ¿Cómo fue para ti pertenecer a la selección mexicana y qué fue lo que a ti te faltó en el Tri? Para mí, lo que me llamó jugar fútbol, yo me acuerdo mucho que al lado la primaria, donde yo iba en el pueblo, había un señor que tenía una tiendita, era don Jaime, y el señor tenía una tele muy grande y ahí la gente iba a ver los partidos, compraba algo de botana, refrescos y iba a ver los partidos. Yo vi el partido en Estados Unidos, México-Bulgaria, los penales. Y fue una emoción padrísima. Y yo dije, yo de verdad me encantaría poder estar en un estadio lleno, poder representando a mi país. Entonces, cada vez que me preguntan de la selección, para mí es un gran orgullo poder haber representado los colores de tu país, ¿no? En este caso la selección nacional. Fue padrísimo, fue increíble, fue un gran orgullo, una gran responsabilidad. Y me hubiera encantado, obviamente, poder darles mayor resultados en los partidos que yo tuve y sobre todo en las participaciones que tuve. En el caso
del Mundial Sub-20 con la selección juvenil, no hicimos un buen campeonato en Emiratos Árabes. La Copa Oro 2013 tampoco no tuvimos un gran desempeño, quedamos eliminados en semifinal contra Panamá, y poder formar parte del Mundial en Alemania 2006, ¿no? Creo que para mí hubiera sido mucho mejor ganar un campeonato o algo con la selección nacional. En esa Copa Oro 2013 eras capitán, ¿verdad? Sí, el ¿no? entrenador era Chepo Latorre, y por la buena relación que había con él, buena comunicación, nos dio el gafete de capitán y intentamos hacer lo mejor posible, ¿no? Dentro del campo y ayudando a nuestros compañeros también. Ya. Hablando de Cruz Azul, Joel, bueno, tú realmente empiezas en Cruz Azul Hidalgo con una generación, pues buena, ¿no? Todavía era parte de Anda, estaba Melvin, estaba Oscar, Francisco, no recuerdo si ya había salido, Palencia. Es decir, había grandes jugadores. Incluso cuando tú ya llegas al primer equipo en 2004, empieza un proceso medio extraño, porque es darle vuelta a la página a toda esta generación, pero llegan los Chelito, llegan los Pereira, los Fonseca, e incluso al final de tu etapa en Cruz Azul pasas muchas finales. Cuéntanos cómo fueron estas diferentes etapas de soy un novato rodeado de estrellas, de los Chelito, y cuando me voy soy un jugador importante, pero que se quedó en la línea como muchos otros grandes jugadores, que no pudimos dar ese pasito con Cruz Azul en 3 finales de liga, si no mal recuerdo, con Santos, Toluca, Monterrey y la de Conca Champions, ahí con Pachuca. Sí, mira, fue una experiencia increíble formar parte del club en todas estas etapas, ¿no? Fueron 6 años increíbles. A la llegada del club, el club no estaba en un buen momento. Estaba peleando los últimos lugares de la tabla, no calificamos a liguilla el primer torneo que yo llegué. De hecho, el último partido creo que lo ganamos apenas a Santos 1-0. No fue padre, pero la llegada de diferentes entrenadores y, como lo mencionas, de otros refuerzos como Chelito, Kikín, Pereira, Restrepo, te hablo de otros jugadores, ¿no? Se hizo una buena mancuerna, ¿no? Un buen engrane de jugadores, y con la buena mano en el caso de Romano, de Miraji, de Tena, bueno, muchos entrenadores, logramos conseguir buenos resultados. Nos quedamos muy cerca, ¿no? Cuarto de final, semifinal. En el caso de las finales, como lo mencionas, con Macarena contra Santos, con Galindo contra Toluca, y con Mesa, la de Monterrey, no, en la liga. Y luego contra Atlante, la de Conca Champions, y Pachuca. Fueron 5 finales que no logramos conseguir. Para mí, el club está muy cerca de poder conseguir el campeonato. Hablar de un campeonato no solamente es hablar de que los jugadores jueguen bien, ¿no? Se tienen que ganar muchas cosas. Los refuerzos que llegan, la base de jugadores que están, tienen que arroparlos. La buena decisión es la gestión del entrenador, del grupo, la dirección técnica, el report físico, el que el jugador esté en buen nivel. Hay muchos factores que tienen que engranar para que un equipo pueda dar su mejor potencial. Y un campeonato básicamente va mucho de las decisiones dentro del campo del jugador. Entonces yo creo que me hubiera encantado, obviamente, poder levantar una copa con el club. No logramos hacerlo, pero lo que sí estoy seguro que yo dejé dentro de la cancha lo que tenía, ¿no? Nunca fui un jugador que daba poco a poco lo que lo tenía, lo daba con limitaciones dentro del campo, pero siempre con el corazón hacia adelante, ¿no? ¿Tú consideras que se vive presión estando en Cruz Azul? Tú que estuviste inmerso ahí, ¿cómo se canalizan estas emociones de estar en Cruz Azul? Es una realidad. El club tiene la presión de hace 20 años, ¿no? Más de 20 años. El jugador que llega al club, a Cruz Azul, a la institución, debe entender y debe aceptar justamente esa presión. Es normal. El club necesita y tiene justamente esa necesidad de poder conseguir un campeonato, un logro, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, de lo que nos toca a nosotros como participantes de la institución, y en el caso de los jugadores que están directamente en cancha, deben de saber que hay presión. La presión se puede manejar. Yo
voy mucho a que la motivación, o sea, dentro del campo es el dominio del tema. ¿A qué me refiero? O sea, si un jugador está bien preparado físicamente, mentalmente, psicológicamente y tácticamente, puede dar un mejor rendimiento dentro del campo, pero esa es herramienta del entrenador. Entonces, más si el trabajo de coaching deportivo, el trabajo psicológico es clave, la presión no importa, pero si tú estás preparado al 100%, la presión no existe. Entonces, si tú estás preparado para poder enfrentar partidos complicados, finales, yo creo que no debe existir la presión, pero es parte, los medios lo hacen, es parte del fútbol, de la esencia del deporte, ¿no? Joel, si hablamos de los grandes Cruz Azules, o al menos de varios planteles relevantes, obviamente está el de los 70s, el que se hizo enorme, el de los 90s, el de los Hermosillo, la Copa Libertadores y todo esto, y el del que formas parte, ¿no? Esa época en 2018, 2010. En todos el denominador que yo encuentro son canteranos importantes. El de los 70, obviamente, algunos que venían desde segunda división, en los 90 también varios canteranos importantes, y en esta época, en esta última, pues estabas tú, estaba el Cata, estaba César Villaluz, estaba Edgar Andrade, son varios. Y te lo pregunto ahora que eres parte de Cruz Azul y que trabajas con los chavitos, porque hubo un momento donde dejamos de ver a un Cata, a un Melvin Brown, a un Joel Wiki, y no importa la posición, te hablo de defensas, pero tampoco hemos visto a otro Conejo Pérez, no hemos visto a otro delantero que venga desde fuerzas básicas, porque pues, lo de Santi Jiménez es muy atípico, realmente no tenemos un delantero que surja cada cierto tiempo. ¿Qué pasa por ahí que de repente se abandonaron estas fuerzas básicas? Sí, Frank, es una realidad, ¿no? Lo que mencionas. Estamos en un proceso de reestructuración de las fuerzas básicas. Con la llegada del ingeniero Robin, Manuel González, Edgar y toda la gente que trabaja en fuerzas básicas, hemos encontrado una forma, más bien han encontrado, yo voy llegando apenas, no tiene mucho tiempo, llevo un año prácticamente en abril, pero me estoy empapando de lo que están haciendo, ¿no? Entonces me siento parte del proceso y parte del proyecto, ¿no? Cuando yo tuve la reunión hace un año con Emanuel González, que es el director general de Fuerzas Básicas, él me menciona, en su oficina tiene un póster ahí del club de la temporada que él estuvo como portero. Y en la foto oficial hay creo que 12 o 13 jugadores canteranos del club en primera división. Entonces me dice, eso es lo que quiero para el club. Entonces, si tú vienes a trabajar con nosotros, el proyecto es tener jugadores de fuerzas básicas formados nuestros, que tengan justamente el ADN del club y que representen al club como se merece, ¿no? Entonces, el proyecto que tenemos ahorita en Cruz Azul, y dígolo con orgullo que lo tenemos porque me formo parte del proyecto, es una reestructuración importante en todas las categorías. Hace alrededor de 5, 6 años más o menos, se cambió toda la estructura. Ya no había, antes había categorías menores desde los 8 o 9 años más o menos, un poco menos. Ahora empezamos desde los 11 años. Sub 12, sub 13, sub 15, 17, 20, segunda edición femenil y primer equipo. Entonces vamos poco a poco. El trabajo que estamos haciendo en fuerzas básicas es clave para que el niño o el jugador joven con posibilidades de poder debutar tenga mejores herramientas, ¿no? Vemos hoy en la sub-15, la sub-12 está trabajando Adrián Cortés, es jugador del club. En la sub-13 estoy yo, en la sub-15 está el profesor Pedrosa, es un entrenador que tiene gran experiencia. En la 17 Gringo Castro, en la 20 está Israel Hernández Pat, también tiene experiencia en las categorías. Y en la segunda está el profe Beto Pérez, en la femenil está otro entrenador. Estamos llenando el club con jugadores, exjugadores con experiencia y sobre todo capacitados que tienen las herramientas para poder formar a estos chavos, ¿no? Ahora, mi punto, vamos allá porque ha sido clave el mensaje que tiene Robin para nosotros, ¿no? Estamos formando jugadores con ADN del club, pero sobre todo mejores personas, ¿no? Que sean jugadores comprometidos con la institución, honestos, trabajadores, disciplinados, y lo demás lo van a aprender en cancha, ¿no? Entonces, hoy en día la sociedad está muy complicada, entonces necesitamos primero ser mejores personas a esos niños, ayudarlos en su crecimiento,
y que puedan formar parte más adelante del club y que se sientan orgullosos de ser de Cruz Azul, ¿no? En ese sentido, Joel, ¿qué importancia tiene que haya jugadores como tú, como el Gringo y todos estos que alguna vez fueron figuras, mencionas, para un chavito? Porque tú cómo lo llevas de la mano o cómo lo preparas para de repente, porque va a pasar, que le lleguen insultos por redes sociales, porque vaya, es inevitable, no le vas a agradar a todo el mundo y te van a atacar. Para que de un momento a otro tengas 20 cámaras enfrente de ti preguntándote algo, para que de un momento a otro tu cheque tenga 3 ceros más. ¿Cómo los llevas de la mano tú que ya viviste todo ese proceso de, sabes qué, yo vengo de otro lugar, me tengo que adaptar a una ciudad muy grande, ya soy jugador de primera división, estoy en los niveles más altos de mi país, estuviste en una prelista de mundial y soy referente de uno de los equipos más importantes del país? Sí, mira, tuve muchos entrenadores que no jugaron nunca al fútbol, ¿no? Y eran grandes entrenadores, es una realidad. Eran buenos entrenadores, pero sí te das cuenta, y me ha pasado, he tenido la experiencia, ¿no? Que al ser un jugador profesional, o más bien profesional retirado, tienes un convencimiento diferente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienes que estar en forma y al decir poner un ejercicio simple o un ejercicio complejo, hay que hacerlo, o sea, hay que poner el ejemplo. Entonces, cuando tú haces el ejemplo, tú lo pones dentro de la cancha, un recorrido defensivo, una marca, una anticipación, un juego aéreo, lo que sea, si tú lo haces y lo explicas y lo automatizas con ellos juntos, tienes mejor credibilidad. Entonces, eso te da a ser jugador. Dentro del campo tuviste muchos años y sabes a lo que te refieres y cómo hablarlo, ¿no? Eso te da una credibilidad importante, ¿no? Entonces, me parece a mí que es clave que los entrenadores que estén formando a jugadores tengan la vocación primero y sobre todo la experiencia en este deporte. Hay que prepararse, no solamente estudiar el INDIT, sino hay que seguir las corrientes de las metodologías de entrenamiento, sobre todo en las fases donde están los niños. En nuestro caso, los niños de 12, 13 años, que son los que estamos trabajando, vienen en un proceso de crecimiento diferente, ¿no? Vienen en la preadolescencia, la adolescencia, hay un desajuste de coordinación por el crecimiento de la altura, bueno, hay muchos factores que cambian la metodología de entrenamiento. Entonces estamos preparados para eso. Por eso hay que seguir estudiando, seguir preparándose y capacitándose. Entonces estamos contentos en esta área porque nos está dando esa margen de poder maniobrar justamente tus sesiones de entrenamiento y sobre todo la planificación de todo el semestre y qué es lo que buscas al final del año, ¿no? Siguiendo en esta línea de tu actualidad como técnico, pasaste por muchos años, por varios clubes, por varios técnicos. ¿Qué fue lo que más les aprendiste? Y ahorita del otro lado como técnico, ¿qué es lo que más le has aprendido a tus jugadores? Tuve técnicos de diferentes corrientes, ¿no? Sobre todo formas de trabajar, formas de dirigirse al jugador, formas de gestionar el grupo, formas de diferentes tipos de metodologías y conceptos, enfrentamientos a los rivales. Para mí, los entrenadores más relevantes, en este caso, Enrique Mesa, un entrenador que prioriza mucho la posición de pelota, por ejemplo. El caso de Tomás Boys, un entrenador más estratégico, él tiene una lectura importante de los partidos. Dentro del mismo partido te modifica la formación y es un buen estratega. En el caso de La Volpe, tácticamente trabaja bien, su sistema es diferente, es complejo, pero funciona bien. Pero si me preguntas por un entrenador, para mí el que me ayudó mucho como profesional en mi carrera fue Lalo Regis. Eduardo Regis fue formador en mis años menores en selección nacional, 18, 19, 20 años, y básicamente mis herramientas como jugador y como persona se lo debo mucho a él, ¿no? Entonces, para mí me encantaría poder ir en esa línea, un entrenador que es directo, que es recto, que es exigente con lo que trabaja, planea bien sus entrenamientos y sobre todo que te habla siempre de frente, ¿no? Cuando te tiene que decir algo, te lo dice de frente, te lo dice bien. Y en el caso con los niños, he aprendido mucho de ellos, ¿no? A ser paciente en las sesiones, a tener mejores herramientas para poder
explicar los entrenamientos, corregirlos, automatizar los puntos. Entonces, ellos hemos llevado buenas semanas de trabajo y lo importante es que ellos me han enseñado a que seguir soñando es lo mejor, porque ellos todos los días se levantan a la escuela en la mañana y en la tarde van a entrenar a escuchar los gritos de su entrenador y los regaños para poder cumplir el sueño, ¿no? Entonces, eso es padrísimo. ¿Te consideras un entrenador estricto? En mi tiempo, sí, fíjate que el tiempo para mí es importante, ¿no? La puntualidad con los horarios en cuanto a los entrenamientos es clave. Hay que ser un poco conscientes de que ellos salen de la escuela, medio comen o comen y tienen que tomar el tráfico de 2 horas, 1 hora a la Noria. Entonces, hemos sido pacientes en ese sentido, pero para mí la puntualidad es clave y sobre todo la disposición dentro del campo es importantísimo porque nosotros como entrenadores planeamos una sesión, un macrociclo, 6 meses, 4 o 5 meses. Y de cada mes hay que armar cada semana, entonces armar la sesión, el microciclo de sesión, entonces todo está planificado, entonces si los tiempos no te dan en cuanto a la disciplina de trabajo en cancha, le pierdes tiempo, le ganas tiempo, entonces todo tiene que ser de acuerdo a lo que está planificado en cuanto a las cargas de entrenamiento, en los tiempos, horarios y demás, entonces me considero entrenador, yo creo que soy un poco estricto. Retomando ahorita un tema un poquito más atrás, no puedo dejar de escapar la oportunidad de preguntarte justamente sobre la muertiña, pero no como todos quizá lo preguntan, ¿no? Como qué pensaste, porque como decías, no te levantas pensando que vas a hacer una mano, sino que en este tema de que recientemente, justamente ayer sale una nota en donde Delgadillo menciona que eso le impidió pitar la final. ¿Tuviste un acercamiento con Delgadillo después de esto? No, fíjate que no tuve oportunidad de verlo después. Me lo encontré más adelante en otros partidos, pero nunca tuvimos la oportunidad de mencionarlo. No sé qué haya pasado, o sea, lo que yo recuerdo al final del partido, yo tengo el partido grabado. Tengo muchos partidos grabados y uno de ellos es ese, ¿no? Entonces, la jugada reanuda, como lo mencionaba antes, de una falta a favor de Cruz Azul. Entonces, yo me quiero imaginar que obviamente la falta, la mano, en ese sentido, no valía. Hay una falta antes, o un fuera de lugar, no sé qué marcó, pero marcó algo, ¿no? No tuve oportunidad de saludarlo, bueno, ni de preguntarle más bien. Yo creo que sí se confundió, algo marcó, pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? Como te decía, no planeas hacerlo, ¿no? Es una reacción prácticamente y obviamente no fue la correcta, ¿no? Hasta la fecha te siguen recordando esa jugada, más allá de redes sociales y todo, en tu familia, tus amigos. Pues sí, cada vez que sale algún video meme o que me mandan o que sale en las redes sociales, mis amigos me lo recuerdan y hasta mi esposa, te digo que me echa carrilla a veces. Me dice, deja tú la mano, si parece, o sea, cuando metes la mano te quedas dormido, o sea, como si estuvieras ahí dormido. Entonces es divertido, es padre, es parte del fútbol y últimamente se ha viralizado más, ¿no? Hasta tiene aniversario, creo que hace 10 años, me parece, ¿no? Por ahí más o menos. No sé si Sí. fue 2009 o 2011. ¿En el vestuario nadie te tiró carreta respecto a eso? ¿Sabes qué? Que hubo un tema ahí importante porque en ese partido yo venía regresando de una lesión en la tibia. Tenía una operación hace 6 meses atrás. Y justo en ese partido, después de esa jugada, al final del partido, bueno, antes de que acabe el partido, yo tengo un choque con un jugador de Morelia y se me resiento la lesión. Entonces, yo no podía jugar más, estaba fracturado de la tibia. Entonces, me quedé en la cancha, no me moví, estaba al lado de la banca de Morelia, me tuve que quedar ahí sin moverme. Si revisamos el partido, estoy dentro de la cancha, pero lesionado. No podía pillar el minuto 80 y algo. O sea, no había cambios, tenía que estar ahí y el equipo estaba con 9 jugadores dentro del campo más el portero, ¿no? Después del partido, me revisa el doctor, me dice, ¿sabes qué? Es probable que te hayas fisurado de nuevo la tibia. Y antes de que acabara
Ni me bañé en uniforme, mi esposa agarró las cosas, nos fuimos en la ambulancia, llegamos al hospital a hacerme una radiografía y justamente estaba fisurada la tibia. Estaba lesionado y no pude, me operaron el mismo día, ahí me operaron ese mismo día. No fue el siguiente día, me parece, fue en Guadalajara. Y no pude jugar la final contra Monterrey, la que perdimos en casa, ¿no? ¿Cómo, a pesar de que no la hayas podido jugar, cómo se sobrelleva una final perdida del modo en que esa se perdió? Y respondo la pregunta antes, que sí es cierto que no me dijeron nada porque ya no estaba en el vestidor y estuve fuera y ya no ni fui a Monterrey ni estuve en la final. Pero se vive totalmente distinto. Diferente, obvio, que en la banca, en cancha y que en el hospital, porque prácticamente yo la vi en el hospital la final. Estaba recién operado, el partido de ida en Monterrey. Y es desesperante porque tú quieres estar dentro de la cancha y por lo menos apoyar a los compañeros en la banca, no sé, o estar en el estadio. Fue muy frustrante, sobre todo porque íbamos ganando el primer tiempo por una diferencia de 2 goles, ¿no? Al final el equipo no supimos mantener justamente esa intensidad y sobre todo no fuimos con tanta decisión como antes a las pelotas divididas y la diferencia fue que Monterrey sí lo hizo, ¿no? Entonces ya en casa fue un partido más complicado, más abierto, que fue totalmente distinto al de ida. Y hablando de esa semifinal, fue el que tenían esos partidos con Morelia, que se volvieron bien picantes con Tomás Boy de un lado, luego del otro, pero siempre había chispa entre un Morelia y Cruz Azul. Sí, siempre se había, bueno, históricamente tiene muchos encuentros complicados, ¿no? Y después de Cruz Azul, yo estoy transferible y recibo una llamada de Tomás Boy y de Heriberto Ramón Morales, que eran en ese momento los encargados del club. Y me llaman, estoy transferible y me invitan a formar parte del club. Hacemos la negociación, llegamos a Morelia y después de ese torneo, en ese torneo nos enfrentamos Morelia Cruz Azul, la semifinal y con otro ahí atercado, ¿no? Entre el aficionado, el Chaco y Torral, todos ellos que se metieron a dar golpes. Que tú Y tapas un gol en la línea, ¿eh? sí, apenas vi me mandó, no sé dónde lo vi, la jugada, ¿no? Que remata creo que el Chuletita Orozco y me pega a mí entre la pierna y la panza y se evitó el gol y sale el contragolpe justamente para el 3-0 Sí. a favor de Morelia, ¿no? Justamente ahí se mete el aficionado. Pero el aficionado se mete a saludar a Torrado, no se mete lo quiere saludar y el Chaco cree que lo quiere insultar y Chaco agrede al aficionado. Y ahí se empieza toda la bronca, ¿no? Y salió más perjudicado que fue Corona. Sí. Sí, posteriormente, bueno, hablando de otro paso que tuviste, que fue en el ascenso MX, y la actualidad que ahorita está viviendo justamente el ascenso MX, se dice que aparte de ser un proceso, el fútbol mexicano es malo. ¿Crees realmente que por todo esto el fútbol mexicano sí es malo? O bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a esta eliminación momentánea del ascenso? Mira, son 6 años y ya es prácticamente un hecho, ¿no? Que está, bueno, no se va a descender y no se va a ascender, es un hecho. Ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya todo lo que hemos dicho, lo que han dicho, los que se han manifestado, si se puede cambiar estaría increíble, porque yo creo que la esencia del fútbol a nivel mundial es el ascenso y descenso. Es una realidad. Vemos historias en otros países, ¿no? Que los equipos más representativos del país o de la ciudad descienden, el caso de River Plate en Argentina, ¿no? Entonces, es importante el ascenso y el descenso para el crecimiento, sobre todo, del valor de las franquicias, es un valor importante, ¿no? Pero si ya estamos en este punto, hay que verle el punto bueno, ¿no? O sea, si la federación en ese sentido está apoyando a una liga de desarrollo, hay que aprovechar esa oportunidad, porque siempre estuvimos peleados y siempre todo el mundo dice, no se apoya a las fuerzas básicas, no se apoya a los jugadores porque después de la sub-20 no hay más, ¿eh? Después de la sub-20 está el primer equipo o ascenso.
Pero bueno, hoy hay una oportunidad para los niños de la 20, 21 años, 22 años. Bueno, hay un poco más de proceso para la formación de los jóvenes que hay que aprovecharlo. Entonces yo creo que sí es clave que no se tomen primero las decisiones unilateral, ¿no? O sea, que todo sea en consenso y que podamos llegar a un acuerdo, eso es clave. Entonces, y el punto donde yo creo que podemos llegar todos es que las fuentes de trabajo tenemos que respetarlas y cumplir con todos los compromisos de contratos y demás. Pero hay que adaptarse. El jugador mexicano necesita ser diferente, tiene que tener una responsabilidad diferente, tiene que ser un jugador que si estamos viendo que hoy en primera división, en ascenso había muchos extranjeros, hay que hacer algo diferente. El jugador mexicano debe entender que no solamente alcanza jugando fútbol, hay que estudiar fútbol, hay que aprender, hay que soñar fútbol, hay que estar todo el día en esto, porque, no, por ejemplo, tú vas a Argentina, pues en Argentina los jugadores sí, o son jugar fútbol o no son jugar fútbol. En México hay muchas opciones. Puedes estudiar una carrera, no todos, la mayoría. Puedes ir a la escuela pública, es cierto, puedes estar en un negocio de tu papá, puedes hacer algo, pero y si no eres jugador, no pasa nada. O sea, hay otras oportunidades, pero en otros países lo único que hay es fútbol. Entonces, hay que darle importancia de vida a la formación de los clubes en las fuerzas básicas y adaptarse rápido a lo que viene. No hay que quedarse llorando y reclamar todo el tiempo, ¿no? Lo que sí considero es que el ascenso y descenso debería haber mantenido un formato diferente, a lo mejor hacer unos acuerdos, a ver, el equipo que si yo invierto en ascenso, si yo te invertí dinero en ascenso, yo te apoyé con 20 millones de pesos. Okay. Cuando tú asciendas al primer equipo, a la primera división, me regresas esos con interés. No sé, hay muchas formas de poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse rápido y entender que el fútbol ha cambiado y que tenemos que adaptarnos muy bien. Pero Joel, ¿esto no sería ralentizar un poco el proceso? Porque, ok, imaginemos que tú tienes ahorita un chavito de 12 años, ¿no? Que tú lo entrenas, te das cuenta que está por encima del nivel de los demás y lo mandas a la sub-15. ¿Sabes qué? Ya le queda chiquita la división de su edad, mándamelo más para arriba. En la sub-15 igual, lo mandan a la 17. Pasan los años, va a la 20. Y en vez de pasar al primer equipo, dicen, ¿sabes qué? Pues no quiero meter al chavito todavía porque tengo un extranjero que me rinde más o menos, ni siquiera bien, más o menos. ¿No estás ralentizando ese proceso al darle otro escalón antes de primera división? Por ejemplo, tú, si no me equivoco, debutas a los 18 años. A los Y 20. A los 20. Y ese es el problema, que acá llegan colombianos, ecuatorianos, brasileños, argentinos de 22 años con 4 o 5 años en primera. Y los mexicanos a los 20, 22 apenas van debutando. ¿No sería de repente contraproducente extender más el tiempo que va a tardar en debutar el mexicano? Sí, el jugador con proyección puede pelear un puesto desde los 17 años, 18 años más o menos en primera división, ¿no? 19, 20 años, tiene un proceso ahí importante, no siendo titular, en el caso, por ejemplo, de Santiago, ¿no? Es un chavo joven, pero que lleva su proceso, no ha tenido tantos partidos, pero ahí va, de poco a poquito, ¿no? Yo sí considero que sí hay un retroceso, como lo menciona Frank, en el proceso, pero vamos a verlo del otro lado. ¿Qué pasa con esos jugadores que están en la sub-20? De la sub-20, máximo un jugador, 3 jugadores, 4 jugadores pueden formar parte y no titulares, sino un plantel en primer equipo, ¿no? Hay 22 jugadores más. ¿Dónde se van esos 22 jugadores más? A segunda Premier, a segundas de ascenso. Entonces, si tienes una sub-23, esos jugadores probablemente puedan estar teniendo un proceso más de un par de años más o un año más, ¿no? La liga de ascenso era importantísima porque esos jugadores que no formaban parte de este plantel del primer equipo, entraban ahí todos los jugadores y era una liga competitiva, liga de ascenso. Hoy en día es cierto que su nivel futbolístico no va a ser igual que la liga de ascenso porque hay muchos jóvenes en proceso, pocos extranjeros, que para mí me parece mucho mejor, y jugadores mayores de 23 años, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, habría que encontrarle el equilibrio del sentido
y aprovechar la oportunidad que tenemos, ¿no? De poder seguir formando y que ellos tengan un proceso más, en el caso de los jóvenes que no tengan posibilidades de ir a primera división. Es obvio que es un retroceso, yo pues, también considero, porque la Liga Ascenso era competitiva, había jugadores de buen nivel, y sobre todo que cuando se pelea el ascenso es totalmente distinto. Llegas a un nivel importante en la competencia que no te da otra cosa más que la Liga de Ascenso. Ujú. Y comparando un poquito el fútbol mexicano con que, bueno, estuviste en Estados Unidos también jugando con Los Ángeles, en donde tuviste pues un buen paso, ¿cuál consideras que es una diferencia muy marcada en el fútbol mexicano como en el de Estados Unidos? Sí, estuve en un equipo en Las Vegas, se llama Las Vegas Lights. Es un equipo de una nueva liga, bueno, ya lleva un par de años, la USL, que es la segunda división de Estados Unidos, la MLS, la USL, la segunda. Y fue una experiencia, la verdad, increíble. Vivir en Las Vegas, padre, vivir en la ciudad es increíble y sobre todo competir en un torneo, era un torneo nuevo prácticamente, pero ver el nivel de competencia que se está formando en las categorías menores de MLS es increíble, sobre todo la infraestructura que tienen en cuanto a instalaciones y sobre todo proyección a diferentes años en las fuerzas básicas, proyectos, escenarios en cancha, o sea, todo lo que tienen para poder presentar hacia la gente, ¿no? La gente va al fútbol como si fuera un espectáculo. Es increíble cómo lo hacen, es muy padre y el nivel de la USL creció conforme fue avanzando los partidos. Hay diferentes reglas, hay manera de poder meter diferentes refuerzos, es un sistema diferente, pero fue muy padre, una experiencia muy, muy increíble ahí. Joel, mira, lo primero que encuentro cuando busco wiki en YouTube, eh, la mano que dice Joel mete la mano, luego se hace el muerto. Joel Wiki, simplemente Wikidios, Wikimbauer, 5 veces que Joel Wiki demuestra ser Wikidios, Joel Wikidios, que fue de Wikidios, etcétera, etcétera. Ahorita supongo que lo tiene súper normalizado todo este tema, ¿no? De los memes, los videos, demás. Supongo que hasta te los han de mandar por WhatsApp. Sí. Pero cuando empieza todo esto en las redes sociales y explota tu persona como personaje de Wikidios, ¿en algún momento te molestó? No, para nada. Yo decía en otra entrevista que Dios solamente hay uno, ¿no? Pero a mí me da risa, ¿no? De broma un poco porque yo considero que toda la gente que se da el tiempo de poder poner un Wikidios en su meme o en su imagen, o en su celular o en su computadora, se está identificando conmigo. Y eso es increíble, ¿no? Ya sea para bien o para mal. O sea, eso es una realidad, ¿no? Eso es padre. La gente ha tenido en el apellido, que es muy raro, Wiki, una forma de poder compartir lo que está sintiendo, decir algo que piensa, a mí no me molesta, a mí me da risa, me gusta y no tengo ningún problema con eso, ¿no? Sí creo que las cosas hay que llevarlas con calma, ¿no? No hemos tenido ningún problema en eso, pero yo lo disfruto, la verdad que me encanta poder compartir cosas. Uso poco las redes sociales. Tengo Instagram porque tengo que estar en constante información. Twitter tenía, ya no lo uso, Facebook no tengo, entonces trato de estar en contacto con la gente compartiendo pocas cosas, pero lo que creo que es importante, y es cada vez que veo cosas así me divierte, la verdad. Incluso relacionado con esto, cuando das a conocer tu retiro, mencionas que hiciste todo para defender a tu equipo, incluso hacerte el muerto en el área chica, ¿no? Hablando un poquito de esto, de tu retiro, ¿cómo es salir de algo en lo que estuviste inmerso muchísimo tiempo en algo que se vuelve hasta rutinario, ¿no? Pertenecer a un club? ¿Cómo te desprendes un poquito de esta parte? Sí, no fue una decisión fácil, es obvio. Retirarte
de una profesión donde lo has hecho desde niño, no solamente como en formación, sino desde los 11 años que yo me acuerdo, empecé a formar parte de un equipo de 11 contra 11, ¿no? Es complicado. Antes de tomar la decisión, me estuve preparando un poco, tomando diferentes cursos en radio y televisión en una escuela, y me ayudaron a hacer este video, ¿no? Lo escribí yo, lo hice con todo el cariño para la gente, para mi familia, para mi esposa, para mi hija Pía. Y fue una decisión importante porque cortas, das un fin, ¿no? Es una transición a otra cosa. Yo lo mencionaba que las transiciones a veces son complicadas, pero hay que adaptarse rápido, ¿no? Entonces, cambiar el chip no es fácil. Necesitas estar preparado, pero para mí lo que me ayuda mucho es estar con mi esposa, con mi familia, con mi hija, y estar cerca de Dios. Así fue clave, ¿no? La decisión la tomamos porque en realidad ya no había tantas oportunidades tampoco de poder seguir jugando, ¿no? Había algunas opciones de ascenso en otros estados, pero la prioridad para mí era mi esposa y mi hija. Entonces ya cambiarla tanto de ciudad, cambiarla a otros lugares no tan cómodos. Entonces decidimos tomar en otra forma ya empezar a trabajar y prepararnos para lo que viene, ¿no? Yo había estudiado la carrera como técnico hacia en Morelia, había que prepararme, actualizarme y sobre todo estar listos para lo que viniera, ¿no? Y gracias a Dios fue muy rápido. Eso fue en febrero, en marzo y en abril estaba yo trabajando con Cruz Azul. Entonces fue increíble y ahora con esta tecnología que te puede permitir compartir todo eso, la verdad a mí me encantó el video, poder sacarlo y compartirlo con la gente, ¿no? Y ya te cayó el 20, Joel, porque con lo que me acabas de decir, bueno, pasaron un par de meses de que dices, hasta aquí el fútbol, a que vuelves a empezar en el fútbol. O sea, es decir, en algún momento te despiertas, suspiras y dijiste, híjole, ya no soy jugador profesional, o ni siquiera te diste ese tiempo. No, todavía lo siento, fíjate, Frank, no es fácil retirarte completamente del fútbol como jugador, ¿no? Yo me encantaría hoy, si tú me dices, hoy te paras en la cancha a jugar sin problema, yo me encantaría poder regresar a ser futbolista, ¿no? Pero la realidad es que los años ya no es lo mismo, ¿no? Ya son, hay jóvenes más rápidos, más fuertes, con más capacidades, y así son las generaciones, es parte de la vida, ¿no? Pero lo que me queda a mí mucho es que puedo estar en cancha compartiendo lo que vivimos, ¿no? La experiencia que tuvimos como jugadores y sobre todo los conocimientos que hemos aprendido fuera de la cancha, preparándonos y actualizándonos. Es una profesión muy padre y que al final creo que los jugadores de fútbol, o más bien jugadores retirados, nunca se van a alejar de las canchas, ¿no? Ujú. ¿Por ahí tienes alguna espina o espinas que te hayan quedado en el fútbol? Pues mira, a lo mejor me hubiera encantado, obviamente, hace rato lo platicamos, poder conseguir una copa con Cruz Azul, ¿no? Sobre todo un campeonato. Fue mi mejor etapa para mí en cuanto al estado futbolístico, incluyendo a Morelia, pero me hubiera encantado poder quedar campeón con Cruz Azul. Lo demás, no tengo ninguna otra espina clavada. Yo dentro del campo fui lo que fui, di lo que di y era bueno o malo, pero con todo el corazón. Jesús. Ujú. Bueno, ahora tenemos una dinámica de algunas preguntas con respuestas rápidas. Lo primero que se te venga, no tiene que ser una palabra, simplemente lo primero que se te venga a la mente. Dale, perfecto. A ver, ¿la muertiña ha sido tan relevante para Wiki como lo ha sido para todos los aficionados? Sí, seguro. ¿Qué es portar la playera de Cruz Azul? Es mucho orgullo y responsabilidad. ¿Cuál es el club en donde más identificado te has sentido? Con Cruz Azul.
¿Sinaloa, Ciudad de México, Pachuca o Morelia? Soy un sinaloense, un michoacano, nacido en Sinaloa. ¿Tu mejor compañero dentro y fuera del vestuario de Cruz Azul? De Cruz Azul, el Cata, probablemente. Un jugador de, bueno, estuviste jugando en el máximo circuito, ascenso y Estados Unidos. Un jugador que porta más de una playera, ¿puede ser aficionado de cada uno de los clubes a los que va? Yo creo que sí. Si le vas tú al club donde estás, puedes ser aficionado sin ningún problema. Lo más difícil de ser futbolista profesional. Estar, creo que mucho tiempo fuera de casa, sin tu familia. Y por último, ¿qué le diría a Joel Wiki? Empezó su formación en Cruz Azul en las fuerzas básicas, al Joel Wiki que actualmente sigue en Cruz Azul, pero en el puesto de director. Uy, qué buena pregunta. Le diría que siguiera trabajando como a él le hubiera gustado que lo trabajaran en fuerzas básicas, explicándole mejor las cosas y sobre todo teniendo paciencia en el aprendizaje de en el proceso de los niños. Bueno, y como un bonus, esa era la última, pero como un bonus, cuéntanos una anécdota vergonzosa que hayas tenido con Cruz Azul. Vergonzosa, qué raro, ¿no? Pues a lo mejor los autogoles que metí con Cruz Azul, que fueron varios, uno ahí de algún compañero, no me acuerdo, pero para mí yo creo que los autogoles me daban pena mi conejo porque a veces se sentía mal porque metía autogoles. Listo. Pues muchas gracias, Joel. ¿Algún mensaje que quieras mandarle a la afición que estará viendo esta transmisión? Sí, Frank, muchas gracias a ADN Azul por darme este espacio de poder compartir, pues, anécdotas, ¿no? De la carrera como jugador y sobre todo en el club, ¿no? Que agradecerles a la gente, a toda la afición del club Cruz Azul que ha estado siempre presente en todos los partidos, en cada final, en cada liguilla. Entonces yo creo que el agradecimiento para ellos ha sido y será infinitamente, ¿no? Invitarlos a que sigan apoyando al club, que estamos cerca de poder conseguir lo que queremos, pero con el apoyo justamente de ellos vamos a lograr conseguirlo. Y gracias a ti, Frank, y a ADN y a Aranza por darme este espacio y poder saludarlos primero y estar un rato en platicarnos. Pues muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Aranza. Yo soy el señor Laporta. Y a toda la afición, gracias porque están aquí semana con semana. Nos vemos la siguiente semana con otra figura de Cruz Azul.